Así que les dejo su saludo. Retomamos el tema de hace 7 días. Tenemos la perspectiva, como decíamos en el culto anterior, de la que la palabra de Dios no solo es alimento, sino que muchas veces también es un tratamiento preventivo, como una especie de vacuna que llega a tiempo para que estemos habilitados para enfrentar las diferentes crisis de la vida. Otras veces la palabra de Dios constituye un tratamiento para que se hable desde el púlpito de lo que se percibe como necesidad en la iglesia. Por eso, un poco el sentir del equipo ministerial, los pastores, predicadores, ministros, que trabajan con la gente, nosotros detectamos mucha necesidad y carencia en lo que se está hablando en estos 2 últimos domingos, y hoy cerramos, si usted me quiere acompañar con el tema, sobre los fundamentos para un hogar. Qué importante es que Dios sea el arquitecto y el fundamento. Y habíamos pausado en el versículo 2 del Salmo 127. O sea, hablamos 42 minutos y medio sobre 2 versículos. Digo esto porque vi la transmisión. Y hoy vamos a continuar con la otra parte, porque aquello que Dios edifica, ¿recuerda lo que es un hogar? Hogar no es solamente el edificio, sino una realidad espiritual donde Dios quiere habitar y gobernar. Es una realidad. Es algo que yo vivo y que se tiene que construir con la ayuda de alguien que tenga experiencia. Y habíamos visto las bases bíblicas de Dios como arquitecto de la vida, donde está el diseño de Dios, Dios habita allí. Dios está en nosotros, la imagen y semejanza fue colocada en cada uno de nosotros como creación, pero también Dios está especialmente en todo aquello que respeta el ámbito de su diseño. Dios tiene un plan para la familia, un diseño de hogar, un diseño de matrimonio, hablamos de esto. Hablábamos de lo que cuenta también, que es cómo llegamos al matrimonio para que el edificio no esté torcido desde su base. Y a los que se perdieron el domingo anterior está el link en difusión y también está el video allí en la cuenta de YouTube de la iglesia. Pero hoy queremos continuar y retomar. Habíamos respondido preguntas básicas como cómo edificar con el Señor, cómo poder dormir tranquilos a la noche sabiendo que Él es el que guarda, el que protege, aquel que nos da el sustento, sabernos amados, porque terminaba así el versículo 2, a su amado dará Dios el sueño. Pero vamos a retomar entonces la lectura hoy a partir del verso 3 al 5. Si lo tenemos, podemos leer y dice: He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es muy importante entender la comunicación, el nexo entre las 2 partes de este salmo. Es un salmo de sabiduría. Dice que lo que Dios primero fundamenta bien y edifica también tiene que ser proyectado hacia adelante. Dicho de otra manera, un hogar tiene que trascender a nosotros. Y la manera en que trasciende a nosotros es a través del legado o herencia de los hijos. Y qué linda ocasión con la Biblia adelante y mirando la amplitud de la palabra para hablar de, a veces, un pecado de omisión o de egoísmo, de pensar siempre a corto plazo. La visión cortoplacista. Que las cosas estén bien mientras nosotros estemos involucrados. Y saben que hay historias, cientos, de hogares donde todo funcionó bien hasta que mamá o papá fallecieron y se desconfiguró. Y aquello que era hogar, aquello que tenía principios y cierto ambiente espiritual, cierta paz que se respiraba, dejó de ser. Nos tocó alguna vez, obviamente, vivir episodios de esos y decir, ¿y qué rol tenía esta persona que ya no está? Y por lo general las características comunes son que eran los que nucleaban, los que convocaban a la familia, pero los que impartían principios y valores y buenos consejos. Y mejor si esos consejos y principios eran de la palabra de Dios. Qué importante entonces es pensar sobre nosotros como hogar espiritual también lo mismo. La iglesia tiene que trascender a mí y esta familia espiritual que hoy somos, también considerarle en la aplicación cuáles son nuestros hijos, cuál es la herencia que recibimos,
¿Cuál es el legado que vamos a dejar? Porque esta es un poco la propuesta esta mañana, distinguir entre una cosa y la otra. Me gusta cómo lo define el salmista en el verso 3. No dice que los hijos son un accidente. No dice que los hijos son fruto de un descuido. No es aquello de, bueno, nos nació un hijo. Hay algunos que le llaman al hijo la bendición. A veces uno los ve cómo se comporta y son bendición igual. El hijo no es el efecto residual de una relación que no funcionó. Y ahí está de relleno, nos quedó el nene o la nena. Ojo, como nosotros concebimos y los vemos es como los vamos a tratar y considerar espiritualmente también. Y me gusta que dice, ¿son herencia de quién? Una herencia, la palabra hebrea para herencia era nashalá y significaba posesión recibida. Y en Israel era común que cualquier cosa que se recibiera como herencia se interpretaba que venía, si bien había un intermediario humano, venía directo de Dios. Y eso implicaba la responsabilidad de tener que cuidarlo y administrarlo fielmente y con sabiduría, porque eso le pertenece a Dios. A mí no me tocó todavía en la tierra heredar nada. Hay veces que hacemos bromas en la interna de la casa y cuando vemos que papá está con un poco de resfrío, digo, hija, te heredo el teclado. Reparte lo que tiene, no tiene nada. Pero se entiende en el hecho que por más que, en este caso, si fuéramos de la familia del linaje de Israel, ella recibiría no de los padres, sino de Dios. Porque todo lo que recibimos como regalo viene del Señor. Y especialmente los hijos. Los hijos son una herencia, un regalo, una posesión que el Señor pone en nuestras manos. Entonces, teológicamente no los producimos a los hijos, los recibimos de parte de Dios. Nos confunde si es verdad. Yo escucho el pensamiento de algunos, pero a veces venimos por decisión de un hombre, de una mujer. Yo no pedí nacer, escuché alguna vez a más de uno decir, y Dios en su soberanía es el que en el momento de la concepción dice sí o no, más allá que haya sido accidente, violación o un descuido, no importa. La vida es un regalo de Dios que tenemos que apreciar. ¿Cuántos hijos están presentes acá esta mañana? Todos somos hijos de alguien. Y un poco la palabra va a pasar igual que hace 7 días, te va a confrontar con lo que debería haberse hecho y no se hizo. Por eso hablamos de que Dios restaura las familias y que esta iglesia tiene que trabajar y trabajamos en restauración de los roles, de los vínculos, de las bases, porque no alcanza con decir, bueno, ya no lo tuve, que queda de mi vida ahora. Ejemplo, decíamos hace 7 días. Yo no tuve ese fundamento en mi casa, yo empecé a edificar torcido. Dios hace este milagro de la refundación espiritual. Cuando entregamos el plano, cuando entregamos el mapa, renunciamos al control y le decimos, Señor, yo quiero edificar un hogar sólido cristiano, con base y con la participación e injerencia de Dios. Por eso cuando los define como herencia, tenemos que claramente decir, es un regalo bendito que Dios confía para que nosotros como mayordomos los administremos. La segunda comparación dice como flecha, como saetas en manos del hombre valiente. ¿Tenemos una imagen de saeta o de flecha para poder mostrar? Veamos una flechita por ahí. Ahí está. Yo la veo aquí adelante, ustedes la ven atrás. La flecha es un arma del arquero. La flecha es un arma estratégica que requiere cuidado, que requiere mantenimiento, pero la figura de una saeta, sobre todo en un hombre valiente, es un hombre que está dispuesto a tomar un arco, a jalar esa flecha hacia atrás y a enviarla para el propósito que ella tiene, que en este caso es llegar más lejos, trascender a nosotros, alcanzar otras distancias, quizás otros logros, proyectarse hacia adelante. Y 3 obligaciones básicas que había para con una flecha era que estuviera bien derecha, como está esa, la de la imagen, pulirla, ya si fuera del material de bronce, de hierro, las que son de madera también, y afilarles en la punta. ¿Cómo se ve esa punta ahí? No parece tan afilada, ¿cierto? Hay que trabajar con una flecha. Ahora, ¿arcos derechos producen flechas derechas? ¿O es que el Dios confía una flecha que está bien y nosotros tenemos que cuidar de mejorarla? ¿Cómo sería la responsabilidad? Si los hijos son herencia y regalo de Dios que los pone en tus manos, vos sos el arquero, el papá, la mamá. ¿Y qué puede pasar si la flecha que el Señor nos entrega está
derechita, pulida, o le falta mejorar, pero está en condiciones, y el arco es el que está torcido. Por eso nos invita a pensar en qué responsabilidad tenemos si mis hijos son para Dios regalo y en mis manos son como esa flecha que tiene que cumplir un propósito y que requiere este cuidado. ¿De qué manera nosotros podemos enderezar, pulir y afilar? Venga conmigo corriendo hasta 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. Y dice el 17, a fin de que el hombre sea preparado para toda buena obra. Acá diríamos el futuro hombre o la futura mujer. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué sirve este libro? Para un montón de cosas, dirá usted. Es muy genérico, pero mira acá lo que dice específicamente. Cuando habla de reprender y de corregir, ahí está cómo podemos enderezar esa flechita cuando se nos tuerce. No es falta de amor la reprensión o la corrección, es al contrario. Cuando vemos el potencial de lo que tenemos, cuando apreciamos el valor de que Dios nos confió y por alguna razón, cualquiera sea, que mi arco no estuvo bien, que las circunstancias hicieron que esa flecha se torciera, es nuestra responsabilidad en el hogar, tal cual lo dijimos, nos vamos a repetir hace 7 días, impartiendo, meditando, teniendo privacidad, hablábamos de esto en el hogar, un momento de contención, de exponernos a los principios de la palabra, ahí enderezamos. Se pule. Dice, reprender para corregir e instruir en justicia. Pulir y afilar es esto, instruirlo en cómo amar y cómo vivir una vida recta, una vida como Dios espera, una vida justa. Vamos a sacarle un poquito de brillo a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los lavamos con lavandina? No. Pasamos brazo y silbo, esos eran viejos, tantos como yo, eran unos productos para pulir metal. El silbo era, creo que para plata y el brazo era para bronces y otros metales. Nosotros tenemos la oportunidad, cada vez que impartimos vida, pero también vida fundamentada en la palabra de Dios, de sacarle un poquito de brillo, de afilar esa punta, de darles propósitos. Recuerden que la flecha tiene que avanzar, romper la resistencia del aire. ¿Cómo nuestros hijos van a romper la resistencia de un mundo de tentaciones, de pecado? ¿Cómo se abren camino? ¿Cómo llegan a valerse por sí mismos en la vida? Si no hay una instancia en donde nosotros, como la casa hogar, decíamos hace 7 días, como la casa escuela, no les inculcamos estos principios. Pensando en esta flecha como arma, que hiera al enemigo a la distancia, que alcanza objetivos que están más adelante de nosotros, también está la segunda premisa, que es que hay que apuntar con ella y obviamente lanzarla, enviarla. Yo recuerdo una moda que inundó las iglesias del Río de la Plata sobre el mediados de los 90, que era una declaración de propósito que decía ganar, consolidar, discipular, enviar. 4 características que ya están ahí dentro del corazón de la misión, pero entonces todos repetían ganar, consolidar, discipular, enviar. Y yo a veces miraba, en el ganar era el alcanzarlos, en el consolidarlos, afirmarlos en la fe, en el discipulado integral, pero en el envío teníamos fallas. La empresa de paquetería no funcionaba, porque a veces creemos que envío es que nuestro hijo, nuestra hija se vaya lejos, que alcance propósitos a veces magnánimos que nosotros los imaginamos como grandes. Pero mis hijos son un enviado en el almacén de la esquina donde yo le mandé a comprar pan. Y tus hijos son enviados cuando van a la facultad a estudiar. El envío es cada vez que alguien está preparado para poner en práctica y mostrar en sí mismo cómo son y cómo le hacen bien a su vida los principios de este libro. El enviar, lanzarlos hacia adelante. Proverbios 22:6 nos recordaba, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El esfuerzo que hacemos en esta etapa trasciende al tiempo. Los enviamos, los lanzamos, los preparamos para el futuro. ¿Cómo? En base a mostrar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene un consejo para cada situación de la vida. No es un libro antiguo, no es relleno en la mesa de luz. Es efectiva, es eficaz, instruye, pule, nos corrige, a veces duele, pero sana. Nos desnuda, pero nos da un vestido nuevo en Cristo. Ese es el poder restaurador de la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿nosotros creemos en el potencial de nuestros hijos? ¿Creemos
¿Alguna vez como hijo, alguno de tus papás te dijo, hijo, yo creo, me la juego por vos? Y los que algún día van a ser papás, porque esta palabra es válida, para ir tomando referencia bíblica, ¿vas a creer? Les estás ayudando a encontrar su propósito. Si una flecha se baja del arco y quiere ser martillo, por ejemplo, no, aunque te autopercibas martillo, hijo, sos flecha, vení para acá. A veces los conflictos de identidad proceden de un hogar donde no hubo principios y muros, como hablábamos hace 7 días, claros de hasta dónde van las pautas para la vida, para el carácter, para la identidad. ¿Vieron que dice los hijos habidos en la juventud? Esto no discrimina acá que si usted tuvo hijos y ya era un poquito mayor, esta palabra no aplica, sino que refiere a una creencia que existía que si los hijos de los padres más jóvenes, cuando los hijos alcanzaban la madurez, todavía los padres estaban vigorosos y fuertes. Que no es lo mismo que los hijos lleguen a la madurez, tengan crisis de la edad madura y los papás ya sean como abuelitos. ¿Se entiende? Porque demanda. Tenía que ver con esto, de que los hijos crecieran y alcanzaran su máximo potencial cuando los papás todavía tuvieran vigor y estuvieran ahí para ellos. Esto, sin querer, desnuda un concepto para mí detrás de la enseñanza, que es que uno nunca se jubila de ser papá o mamá. Y tus hijos se podrán casar y podrán hacer su vuelo y salir del nido, pero ¿sabes qué? Siempre te van a necesitar. Hijo, hija, vos precisás todavía de tu papá y de tu mamá. Ese consejo, cómo va la flechita, a ver la puntita si está, está bien afilada. ¿Está yendo a la iglesia? Sí, la Bautista del Amor. ¿No sabes cómo te afilan ahí? Perdón, Señor. Son la proyección futura del hogar. Cuando hacemos el cambio de mando, decíamos hace 7 días, y entregamos el plano de nuestro edificio del hogar al Señor como sabio arquitecto, no solamente que nos fundamenta bien, sino que nos apunta bien hacia el futuro. A mí me gusta mucho, en este caso, citar el ejemplo de David y de Salomón. La flecha que son nuestros hijos, incluso deseamos muchas veces cosas para nosotros que no las vamos a poder consolidar, pero nuestros hijos sí. En 2 de Samuel 7, 2 y 3, dice, mira ahora, dice el Señor, David al Señor, yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán el profeta le dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Les quiero poner un poco en contexto. David quería hacerle una casa, construir ese hogar espiritual, esa casa, ese edificio para el Señor. Y en su momento tuvo hasta el impulso y la aprobación del profeta de turno que estaba de guardia, que era Natán, que tendría más de un episodio importante, muy marcante en la vida de David, pero en este momento le alentó el corazón. Sin embargo, ¿quién tiene la última palabra? ¿El profeta o Dios? Recuérdelo en estos tiempos difíciles. La última palabra la tiene el Señor. Primera de Crónicas 22, 8 y 11. Dios le habla y le responde a David. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Hijo mío, entonces le dice después en el 11, David a su hijo Salomón, edifica casa a Jehová Dios. Me lo imagino David tragando fuerte saliva. Y ahí hay alguien que está con el encargo de lo que fue el deseo del Padre para que Él lo proyecte. Y sabemos que así fue. Pero hay un detalle importante. Cuando el hijo recibe el encargo, ya tenía todas las condiciones y el camino allanado por el propio papá. David justamente con esas guerras estableció un tiempo próspero, un tiempo de paz y todos los recursos y posibilidades para que se edificara templos. Como si hubiese edificado un templo en plena guerra, ¿no? Con la malecita, filisteos y todos ahí, madianitas alrededor del edificio. Entonces, en pocas palabras, el hijo construyó el templo, pero el padre le abrió el camino. Tus hijos construirán sus edificios, pero nosotros tenemos que facilitar la tarea, abrir caminos. Y a veces abrir caminos es agarrar el machete y cortar maleza, otras veces es enfrentarnos a obstáculos y removerlos para que se pueda atravesar sobre ellos. Y otras veces tiene que ver con simplemente mirar y decir, ¿con qué obstáculos me encontré yo en mi vida cuando fui un hijo? Porque mi papá, el tuyo, mi mamá y la tuya capaz no fueron perfectos.
y no te abrieron suficientemente caminos o no hubo quizás acierto en alguno de ellos y te encontraste con obstáculos. ¿Cuáles son? Que yo puedo anticiparme. Y acá me estoy metiendo despacito en un tema muy importante. Quiero que mostremos la siguiente imagen. Cumplió el deseo de su padre, pero no tuvo que pelear con Goliat. Salomón pudo construir porque ya no tuvo a Goliat gritando amenazas en la puerta de la ciudad, en las afueras, diciendo: ¿quién de ustedes que confían en ese Dios? Y él desafiaba a los ejércitos y los escuadrones de Israel, y hubo un hombrecito valiente que, sin la armadura de Saúl y con toda la fe en que él sabía que enfrentaba a alguien que había faltado el respeto, con poco temor de Dios, y ahí fue y le derrotó. Primero con una piedra le tumba y luego con la propia espada de Goliat le corta la cabeza. Podemos decir esto: los gigantes que los papás, nosotros, derribamos en nuestra generación, no tendrán que pelear con ellos nuestros hijos. Y hay mucho para hablar acá. ¿Cuál es el gigante que nosotros tenemos que derribar ahora para que no lo hereden mis hijos? Cambio la situación, al revés. Hijos están peleando hoy con un gigante. ¿Acaso no era el que mamá y papá enfrentaron y no supieron cómo lidiar? Es verdad que el Espíritu Santo esté afirmando esta palabra. Ese gigante que a veces puede ser, no sé, tendencias a la desobediencia, a la rebelión, algún cierto tipo de vicio o de pecado, una cierta práctica familiar que no es buena, que arruina la salud, pero que vos también la heredaste. Amenazas, esa pobreza y escasez continua donde por más que estudiábamos y ahorrábamos, siempre había como una maldición de pobreza. Y yo escuché hasta de familias que decían: naciste pobre, morís pobre. Ese perfil bajo. A veces hasta cuestiones de carácter, de autoestima, de poca valoración, de traumas. Vos lo ves también que estaban en mamá, que estaban en papá, no supieron enfrentar a esa Goliat. Porque los gigantes no siempre se ven, los gigantes no siempre gritan desde lugares donde los podemos escuchar, a veces son internos, pero están ahí, y si no los enfrentamos, ¿saben quién va a pelear con eso? Sus hijos. El pecado que no estás derrotando ahora lo va a heredar tus hijos con mucha más fuerza todavía, porque el gigante se alimenta. Y si Goliat medía 2 metros para tu generación, para la siguiente va a medir 4. Qué importante es revisar estas cosas. Son herencias de Jehová, son una flecha que se lanza, pero tiene que tratar de superarme. En esto de que yo pongo el ejemplo de David, digo, su hijo logró lo que el padre no pudo. Nosotros tenemos que poder apreciar no solo desde el rol parental en el hogar, sino en cualquier otro propósito de la vida, por ejemplo, la iglesia, el gobernar y el presidir para generaciones que vengan adelante, no para atrás. Sí, de atrás, es verdad, obtuvimos lo que tenemos, lo que somos, identidad, principios, pero si miramos solo el aquí y el ahora y no gobernamos, no trabajamos, no pensamos en cómo lanzar a la iglesia hacia lo que se viene, estamos siendo cortoplacistas. Lo voy a decir solo una vez para que no sea muy fuerte, ni pesado, ni agobiante, pero es como ha sido el sistema político de la Argentina de los últimos 30 años. Gobierno para mi periodo, después que explote todo. Y los hijos de la patria son nuestros hijos, nuestros nietos, que van a heredar circunstancias complicadas. Entonces, la premisa es identificar cuál es tu gigante, con qué estás luchando vos ahora, papá, mamá. Y yo veo, a veces me dicen que mis hijos no tienen temor de Dios y pasan mucho tiempo en las redes, apuestan en los juegos, se distraen en el templo. Digo, y entonces, ¿lo ven a ese gigante en vos? ¿Lo derrotaste? ¿O es algo que todavía ellos van a tener que trabajar solos con un poder y con una fuerza mayor? Es acá que necesito hablar un poquito de lo que sugería el título del mensaje. Herencia y legado son dos cosas distintas. Herencia es ese regalo que yo recibo y legado es lo que quiero formar en aquel al que le voy a transmitir después, ya no bienes materiales, sino principios inmateriales. La herencia es una transferencia material, algo que pasa de una generación a otra, bienes, posesiones, dinero, riquezas. El que hereda puede tener en ese regalo algo de felicidad, de disfrute, pero que cuando se gasta se termina. Ahí tenemos la historia del hijo pródigo. Sin embargo, el legado es una transferencia inmaterial que queda impregnada en el carácter,
donde el hijo recibe valores, la fe, las convicciones que le vamos a transmitir, y queda entonces en esta comparación herencia versus legado. La herencia es algo que yo recibí, pero el legado es algo que tengo que construir ahora, no esperar que yo me esté muriendo, para que cuando yo ya no esté el hogar trascienda a mí, mis hijos puedan seguir y valerse por sí mismos, aunque yo ya no esté presente ahí. Esto implica la palabra que empieza con R y termina con responsabilidad. ¿Qué vamos a dejarles? No solo de herencia, sino de legado. Depende de cómo los formamos, de los valores que sembramos en ellos, de la fe. ¿Usted se acuerda de Timoteo? Timoteo, 2 Timoteo 1:5. Venga conmigo a mirar. Cuando Pablo se acuerda de su hijo mentoreado espiritual, le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero ¿en dónde? En la abuela Loida y en su madre Eunice. Y entonces estoy seguro que en ti también. La herencia patrimonial produce en cambio externo. Me puedo dar el lujo de algún viaje, tener algo más de comodidades, cambiar de estatus. En cambio el legado produce un cambio interno. Yo soy mejor persona. Las personas cuando me vean a mí van a ver los valores de mi mamá y de mi abuela. Eso es legado. No se compra, se obtiene por formación. Y formar requiere tiempo, requiere la dirección del arquitecto, fundamento del hogar, pero también la disciplina de saberme responsable. Y recuerde que en mayordomía hay algo importante. Daremos cuenta algún día de lo que Dios puso en nuestras manos, en todo. Cuando hablaba del gigante de la escasez, muchas veces, no voy a dar ningún caso en particular, son familias que no les inculcamos a los hijos la responsabilidad y la mayordomía de la adoración, que es traer, por ejemplo, dinero y ponerlo en esta caja y decir, para la obra de Dios. Mi ofrenda, mi diezmo. Y a veces pretendemos que nuestros hijos sean generosos, que entiendan el concepto de adoración, pero me ven a mí en el culto distraído, cuando cantan no canto, cuando oran no oro, cuando hay que pasar a ofrendar me quedo en el banco. Y puede estar muy bueno lo que le enseñe desde la teoría, pero lo que yo voy a reproducir en mis hijos como legado es lo que vean de ejemplo en mis acciones. Y es ahí donde ganamos esta batalla y derrotamos a un gigante, que yo soy el dueño de mi dinero, que a Dios le pertenece solo el 10 y con el 90 hago lo que yo quiero. Todos los recursos son de Dios. Una es una obligación, un acto voluntario de fe, de siembra, pero del otro 90% también somos responsables. ¿Qué pasó con Timoteo? Alguien le impartió fe. La fe no fingida, encima un tipo de fe auténtica, linda, genuina. Y Pablo entonces le está elogiando a Timoteo que él recibió esto. Saben que hay tantas personas felices en el mundo porque han logrado herencias materiales, como tantas personas infelices en el mundo porque no han recibido un legado de valores. Y hoy están perdidos. Hijos que están perdidos buscando a sus papás. Orfandad espiritual. Porque tienen un buen pasar, pero no tienen ni idea de qué hacer con un mundo que está desafiando sus convicciones todo el tiempo. Y como hay un buen ejemplo en Timoteo, lo hay pésimo en el caso del sacerdote Elí. Primera de Samuel 2:12 y también en el 4, del 11 al 17, lo puede leer después. Como mal padre, ¿qué pasó con Elí? Él no disciplinó a sus hijos Ofni y Fines, que eran impíos y cometían todo tipo de actos terribles en el santuario. No había chica que se acercara a adorar a los que ellos no le sacaran la filiación. Comían de las ofrendas, se daban banquetes, hacían lo que querían. ¿Cuál fue el resultado de un hombre que no disciplinó? El juicio de Dios vino sobre su casa, vino sobre el pueblo. En medio de una guerra murieron sus hijos y cuando viene el mensajero a decir lo que pasó con sus hijos, Elí, que ya veía muy poco y que estaba reclinado en una silla, se cae y dice que se quebró el cuello y murió en ese momento. Debemos ser ejemplo y debemos disciplinar en amor, porque la disciplina es amor. Uno heredó fe no fingida, los otros heredaron, hijito, no te prives de nada, haz lo que sienta tu corazón, no hay problema, la vida es corta, tenemos privilegio de sacerdote, hacer la vista gorda, no tratar el asunto, no confrontarlo, es una omisión a nuestra responsabilidad como formadores, pulidores, enderezadores de esa flechita que son nuestros hijos.
Como quiero pasar de lo teórico a lo práctico, escribí aquí 3 hábitos que ustedes pueden incorporar para dejar un buen legado a sus hijos. 2 de ellos tienen que ver con algo en el hogar y uno aquí en la vida de comunidad, en la vida de la iglesia. Hábitos prácticos que hemos practicado en casa con nuestras hijas, y sé que hay otras personas, hay muchos quizá, que ya lo hacen, aunque no lo hayan enumerado. Primero, ore por sus hijos en sus camas, cuando están y cuando no están. Ore. Acá está donde duerme mi flechita grande, la primogénita. ¡Ay, qué linda! Orá cuando está dormido. Orá cuando se va a estudiar. Orá sobre su cama, orá sobre su almohada, en ese lugar donde está el reposo, la intimidad, las 4 paredes de su cuarto, donde a veces se libran luchas emocionales, tentaciones, soledades, incomprensión, cambios, dudas. Qué importante es que un padre, una madre esté ahí para decir, este es el momento de poder orar, bendiciendo, anticipándome al día o al descanso de mis hijos. Si quiere se lo digo en pentecostal. Imponga las manos sobre la almohada y reprenda en el nombre de Jesús. Hágalo si quiere. Funciona igual. Es el mismo concepto, solo cambia la impostación de la voz. Cuando usted ora, el Espíritu les va a guiar a cómo orar. Ore lo que el Señor le muestre. Nos toca muchas veces como líderes en la tarea pastoral visitar hogares donde se nos pide exactamente eso. Y uno entra y se le erizan todos los pelos del cuerpo. Entonces, no por extremadamente, literalmente bíblicos vamos a ignorar el mundo espiritual. Sí, pero ¿sabe qué? La tendencia es echarle la culpa siempre al diablo. Y yo estoy hablando hoy de otra cosa. El diablo que pague por sus delitos, guerriemos en oración y en santidad también. Pero hay cosas que son errores nuestros. Lo que el hijo hace puertas adentro de su cuarto tiene que tener mi permiso, mi autorización y mi supervisión. Entonces, ore en ese lugar y que Dios le revele. Segunda práctica. Regálele bendiciones o promesas bíblicas, escríbalas. Hoy todo es virtual, pero tómese el tiempo de armar una tarjetita y ponerla en la almohada, en la mochila, con un bomboncito engrampadita y con un broche. Anticiparse al día, lo que pueda venir. Hijo, te bendigo hoy, si quiere use la bendición sacerdotal, ¿no? Que el Señor te guarde, que sonríe al ver, sonríe con su rostro al verte y que seas, no sé, la bendición y la promesa que usted quiera. Hija mía, que hoy pueda la palabra de Dios ser lámpara en tu camino y alumbrarte en cualquier circunstancia difícil. Use la palabra de Dios, que es la que en verdad tiene el poder sobrenatural, y también póngale sus bendiciones y su sello. Marca. ¿Sabe qué lo tiene que hacer durante una etapa? Luego ellos ya saben que son amados, ya saben que son bendecidos, aprenden a autobendecirse practicando el sacerdocio personal. Pero hay una etapa fundamental en la adolescencia, donde tenemos que marcar, estar allí, regalarle promesas bíblicas, dedicárselas. Esta no es una prédica para todos, quizá papá es un predicador y un líder, pero esta es para vos, específicamente te regalo esta palabra, esta bendición. Tercero, enséñale el temor de Dios. Y dije que tiene que ver también un poco en la casa y un poco aquí también en la vida pública, porque hablábamos hace 7 días, el altar público se ensaya en el altar privado. Si no hay altar en el hogar, difícil que yo aprenda. A adorar se aprende adorando y yo tendría que ensayarme en casa, leer la Biblia, encontrarme con una exposición. Si no hay un culto diario, un culto semanal con la familia, vamos, palabras que tengan que ver con nosotros. Entonces, este tiempo de enseñarles el temor de Dios es allí. Pero hay luego circunstancias, discúlpenme, pero evidentes en la vida pública donde uno sabe que la materia no se está impartiendo en el hogar, porque en la iglesia somos lo que somos en privado. Todo lo que sucede en el secreto se queda en evidencia en lo público. Hablábamos de casos buenos, hace 7 días hablábamos de Zaqueo. En intimidad con el Señor, fue conmovido con la palabra, se arrepintió, restituyó, y él fue restaurado. Pero cuando hablamos del temor de Dios, esa reverencia por la presencia de Dios, de preguntarle cosas básicas, vamos a la iglesia, ¿vos sabés a dónde vamos? ¿Sabés a qué vamos? ¿Qué es un culto? ¿Cuál es el valor de la adoración comunitaria en la iglesia? Exponernos ante la palabra, sin importar el intermediario, estar en ese lugar. ¿Qué es celebrar al Señor? Y muchas veces yo recibo con tristeza de la gente que amamos y que sirve entre los pasillos del templo, los sugieres y referentes. Pastor, usted estaba dando la prédica, el niño estaba jugando y el padre estaba mirando WhatsApp.
Porque con la excusa de que tenemos la Biblia acá nos podemos distraer. Y vieron que hay unos cartelitos acá. Ahora hace mucho que no lo decimos desde el micrófono, pero apague su celular o póngalo en silencio. Y habría que poner una tercera prerrogativa, que es desconéctese de la red, de sus datos. Porque acá estamos hablando del hogar, de lo importante que es proyectarme hacia el futuro adelante. Y dice, papá, se está quemando la heladera, sale humo. Vos te vas a querer ir. Bueno, esa sería una emergencia. Esa sería, en todo caso, hasta considerable. Pero a veces es 3 likes o una actualización de lo que fuera. Te distrae, te saca del propósito. Y ahí le podemos echar la culpa al diablo si queremos, pero la verdad es que la responsabilidad es nuestra. No, porque así no molesta. Enséñele en la casa que es un privilegio, que hay niños que no pueden venir a un lugar como este, que no tenemos la libertad, pero que hay lugares a donde no se puede hablar la palabra de Dios en público. Si nene, anotate todas las preguntas. Si el pastor habló raro, no entendiste, después las hablamos en casa o le pedimos a él que venga y hable sencillo. O a cualquier otro líder maestro. Busquemos que sea desde nuestro ejemplo. ¿Cómo estoy administrando la herencia que Dios puso en mis manos? Acá hay algunas preguntas para reflexión. Si yo muriera hoy, ¿qué quedaría vivo de ellos? De mí en ellos. Si yo me muero hoy, ¿qué queda de mí en mis hijas? ¿Qué queda de nosotros el día que ya no estemos más? Esa es la pregunta correcta para pensar si entendemos esto de que un hogar es el aquí y el ahora, pero también se proyecta hacia el futuro. Incluso si yo le pudiera la bendición de heredar bienes materiales, ¿están listos y maduros para saber administrarlo? ¿Puedo confiar que todo va a estar bien? Porque al confiar, les instruí en la palabra, los principios para administrarse. ¿O lo malgastarían en un segundo? Pensando en esto, y es obvio la comparación, lo hice antes, son también la proyección futura de la iglesia. La iglesia es una madre que tiene hijos, los hijos de la fe, pero también los primeros líderes, los hijos en el liderazgo, en los lugares de servicio. Acá tenemos que producir maestros, pastores, evangelistas. Tenemos que reproducir y multiplicar los talentos. Y como tal, esta es una forma de hogar espiritual donde también tenemos la responsabilidad de saber, ¿estoy haciendo que la iglesia algún día trascienda a mí o me muero yo? Quiero ver la siguiente imagen, por favor. O el día que yo ya no esté, nos va a pasar como esta imagen. ¿Saben quién está en el último? El artista que decoraba los sarcófagos, pero nunca le enseñó a nadie. Se fue él y se terminó el talento. Es humor con un poco de reflexión ahí. Si yo estoy haciendo las cosas bien, algún día puedo no estar y todo va a seguir en orden. Nuestros hijos, los que queden, los que reciban el legado de la iglesia, de mi hogar, en la casa, mis hijas, lo van a saber hacer mejor. Pero tengo que tener la conciencia tranquila y la paz de que hice lo correcto. Y si recibí un mal ejemplo, tuve un pésimo hogar, no fui como hijo tratado, como usted dice, pastor, que hay que tratar a nuestros hijos, Dios restaura. El arco que te lanzó a ti de pronto fue un poco defectuoso como el que me lanzó a mí. Dios precisa darnos más dosis de su gracia. Mire lo que le digo. Si el arco estaba torcido, la flecha va a llegar. Y tenemos que ser relanzados, relanzados, relanzados. Y yo encontré a lo largo de mi infancia y juventud en la iglesia y en el ámbito del mundo cristiano muchos que fueron buenos arqueros. Usted sométase a su líder de célula, de discipulado, mentor, maestro de escuela bíblica, pastor, y le va a encontrar que Dios ahí le renueva el arco y el empuje y la autonomía para que usted llegue más lejos. Hijos espirituales van a lograr lo que nosotros no. Algún día no estaremos. ¿A quién le impartimos el conocimiento, la experiencia y la sabiduría? Después nos equivocamos y a veces por la antigüedad, en la edad y en el ministerio y en los logros pedimos honra. Que nos besen el anillo, que nos digan papi espiritual, que nos digan apóstol. Por favor. Si se muere el apóstol, ¿qué queda? Me fui un poco a hablar cosas que no quería. Pero es fuerte y está ahí. Personas que exigen honra, cuando nuestro deber es todavía producir nuevos hijos. Que yo me pueda ir mañana tranquilo en la presencia de Dios y saber que hay en el corazón de nuestros hijos el ADN de la misión, de la palabra de Dios y de los principios de este libro que van a hacer que la iglesia siga creyendo, conquistando y abarcando más de este mapa de corrientes, haciendo eficaz la obra
del Señor, porque es para Él y por Él que hacemos todas las cosas. Amén. Debemos cuidar esta herencia, transmitir un buen legado. Y yo pensaba, ¿y cuáles son los Goliat en la iglesia? Y a veces hay muchos, Los Goliat que una generación en la iglesia tiene que derribar. A veces tiene que ver con formas, con tradiciones, y otras veces son otro tipo de amenazas. A ver cómo van a hacer ahora con tanta gente que les llegó. ¡Ah! Ahí hay un Goliat. ¿Quién se anima ahora a fajarlo? ¿Qué van a hacer? Y mañana, no sé, hay una crisis económica y ¿qué vamos a hacer ahora? Siempre va a haber una amenaza, un Goliat gritando allá afuera para que la iglesia sea Milán, sea Chicopale. Y los que gritan cosas sobre el género, sobre modelos que no son el modelo de Dios y quieren imponer un modelo cultural de libertinaje, de libertad, pero sin obligaciones, de derechos sin obligaciones. Son gigantes que gritan, vamos a salir a hacerle frente. Porque el mundo que van a heredar nuestros hijos, de pronto tendrán otros gigantes, no digo que no. Pero ese no se lo vamos a pasar a la siguiente generación. El de la duda, el del miedo al posicionarme porque quizás no quiero ser rechazado, eso es un gigante, el del temor, que hay que cortarle la cabecita así. Encaminándome hacia el final, son los que algún día nos cuidarán y defenderán, porque dice el Salmo en el último versículo, dice, bienaventurado el que llenó su aljaba de ellos. Recuerdo a alguien del ámbito de nuestra familia que decía, Juan, te quedaste con 3, mirá que la aljaba cabe en 5, Y yo decía, ¿5? No me da la fe para tanto. Querían ponerle el valor numérico, que hay que llenar la aljaba, 5 hijos. Y bueno, si vos podés, Dios te bendiga. A mí la fe me da, mi aljaba es más chiquita. Y después había otro que decía, pastor, pero hay arqueros que tienen 2 aljabas porque son muy valientes. Le digo, no, 10, ni loco. Pero vieron que dice acerca del futuro. No tendrá ningún tipo de temor o de vergüenza cuando los enemigos llamen y griten ¿en dónde? En la puerta. Un hogar alineado con Dios reviste de autoridad moral a los padres y pueden andar confiados, que saben y que confían en lo que han formado. La puerta significaba el lugar de autoridad, el tribunal. En la puerta de las ciudades estaba el negocio, el exigir justicia, el reclamar y el ser reconocido por quien uno es, no ser estafado. El lugar de la autoridad de los negocios, donde se juzgaban algunos asuntos, donde se comunicaban algunos decretos, era principalmente en ese lugar, de la puerta de la ciudad. Miren todas las aplicaciones que hay para nuestro hogar. O lo que decía recién, como padres, saber que si estamos haciendo bien nuestra tarea, yo puedo andar con un respaldo moral frente a quien sea, sin tener miedo de quien esté llamando a la puerta. Cuando alguien venía a la puerta de la ciudad con algún asunto a resolver, era común que se dijera, es fulano, ¿y quién es él? ¿Y quiénes son sus hijos? Se miraba hacia quiénes eran sus hijos, porque uno a veces conoce a la persona mirándolos a los hijos. ¡Guay, qué responsabilidad, pastor! Si yo cuido la herencia de Dios, si estoy fundando un hogar con Dios como director, como arquitecto, fundamento de todo, Él va a querer también que algún día cuando ya sea viejito, alguien cuide de mí. Entonces acá está el pack. Cuando un hombre pretendía ser escuchado y buscaba justicia o defensa, ahí estaban los hijos para decir, sí, sacamos la cara por nuestro papá, pero sí, también somos la extensión de lo que este hombre es en sus valores. Estamos acá para dar crédito a todo lo que él dice. Y cuando uno no está solo, le quiero recordar a todos que algún día vamos a precisar que nos lleven de la mano, que nos bañen, que nos lleven al médico, que nos visiten. La autonomía no dura para siempre. Algún día vamos a precisar de nuestros hijos, por lo cual también es una siembra. Dice el Salmo, no será avergonzado. Dice, cuando hablare con los enemigos, póngale el que usted quiera, la enfermedad, la soledad, los litigios, lo que fuere, aún de ir en contra de la corriente de un mundo cultural y espiritualmente lejos del diseño de Dios. No tenemos miedo, yo salgo con mis hijos a la puerta. Sé, confío, tengo el respaldo de los valores que les he inculcado a ellos. Qué tremendo cuando tus hijos pueden hablar por ti, puedes estar tranquila como mamá y tranquila como papá. Ahora, difícil es a veces al revés. Yo conocí a un pastor que me decía con mucha honestidad, Pastor Juan, el otro día me habló mi hijo Felipe y me dice, papá, ¿eso que dijiste el domingo es verdad o solo una prédica?
Y me dice, te agradezco por tu sincericidio, pero al final, ¿qué era? ¿Era verdad o una prédica? Dice, no, era verdad. Pero ahí me di cuenta de lo inteligente que era mi hijo con 9 años para darse cuenta que no todo lo que se dice desde un lugar supuestamente de autoridad es vivido. Qué interesante. Y ¿saben qué? Hay hijos que no preguntan por sus padres, pero te están viendo. Hay hijos perdidos buscando a su padre, buscando referencias, buscando modelos para imitar. Cuando tu hogar está fundado en el Señor, vamos terminando ya, los músicos van a ir despacito viniendo para este lugar. Confiados en la autoridad de su palabra, debemos tener esa confianza y no tener miedo de que cuando las circunstancias de la vida llamen a la puerta, si yo hice bien las cosas, hasta los hijos pueden pelear alguna de esas guerras por mí y no voy a estar solo. Yo recuerdo lo que dice el Salmo 122:7 cuando se nos enseña a orar por la paz. Mírelo conmigo, por favor. Vamos a leer el 6 y el 7 del 122. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Pensando en esto, sabíamos que el orar por una ciudad, al pensar en los muros, a pensar en cómo Dios guarda, cómo Jehová protege esa ciudad, es tipo o simbología o analogía de lo que es el hogar. Pedir por la paz de nuestros hogares, al igual que pedimos por la paz en Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros. ¿Qué ambiente se respiraba en nuestra casa? Hablábamos hace 7 días y hoy pregunto, ¿qué se necesita para que Dios hoy restaure tu paz en tu hogar? Tus hijos no son solo una inversión por el futuro de ellos, sino también por el nuestro. Algún día la iglesia dependerá de nuestros hijos y de nuestros nietos. Qué desafío y qué responsabilidad. Entonces, ¿cómo responder a todo el Salmo 127 hoy? Necesitamos restauración en los hogares restaurados y refundados, soltar el control, dejar que Él nos enseñe a enderezar el edificio y a construir de nuevo si es necesario. Pero vamos a pedírselo con un corazón humillado. En la década de los 90, el pastor y cantautor Jaime Murrell compuso una canción que en el coro dice: te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi ciudad, ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Con esa canción como lema, Marchas por Jesús, movimientos multitudinarios salieron a las calles en muchos lugares a orar por la paz. Hoy la propuesta es distinta, porque a veces la paz que falta en las calles es la que no está en el hogar. Y yo te quiero invitar a responder.